¿Qué pasa bandita? ¿Cómo vamos? Les traigo esta teoría de Naruto X Avengers. Espero que les guste y también para recordarles que si llegamos en menos de un mes a los 5000 seguidores, se estarán sorteando 3 Pass Royale de Clash Royale y si quieres participar deberás entrar al Discord de la descripción. Sin más dilación, comencemos. Requiere cierto ensamblaje. Por Pelcris. Resumen. Naruto ganó. Uy. Supongo que hablé demasiado pronto porque está a punto de morir en medio del campo de batalla cuando Kurama interfiere. Ahora, en un mundo diferente a todo lo que ha visto antes, Naruto se esforzará por ser mejor. Vengadores. Reuníos. Naruto creado por Masashi Kishimoto. Los Vengadores, los personajes asociados y casi todo el mundo son propiedad de Marvel y Disney. Por favor, no me demanden, Mickey. No soy dueño de estos personajes y no busco lucrarme con esta historia. Sin embargo, en un futuro oscuro y retorcido podría ser el dueño, pero sería asesinado instantáneamente por un conejo mutante llamado Francis, quien luego se encargaría de devolver todos los derechos a los propietarios originales. Maldito seas, Francis. Advertencia. Esta historia contiene escenas de violencia de fantasía, un toque de cambio de género, Tony flirteando con todo lo que lleva falda, incluido un tipo llamado Trixie, un Steve estirado, un Bruce malhumorado y Natalia luciendo increíblemente sexy en un traje de batalla ajustado. Has sido advertido. Categoría. O. Aventura. Romance. Prólogo. La elección de Kurama. La guerra había terminado y el enemigo final había sido derrotado, pero el costo fue alto. Los muertos se contaban por miles, pueblos enteros habían ardido y habían sido borrados de la existencia. Todos habían pagado el precio por los sueños de un loco, pero algunos habían pagado más que otros. En el centro de un campo de batalla yacía el cuerpo gravemente herido de un joven. Su cabello dorado apenas era visible gracias a toda la sangre que lo cubría. Fue solo cuando una figura solitaria llegó a la escena y lo volteó que pudiste ver que le faltaba casi la mitad de la cabeza. ¡No!, gritó la figura, haciendo todo lo que estaba en su poder para salvar la vida del hombre que amaba. No puedes rendirte conmigo ahora. Naruto. En lo profundo de lo que quedaba de la mente del joven, una figura trabajaba frenéticamente para salvar a su huésped. Normalmente, la figura habría sido capaz de curar a su huésped de casi cualquier lesión, pero su batalla final juntos había agotado incluso sus enormes reservas de chakra. Por frustrante que fuera, se estaban muriendo y no parecía haber forma de detenerlo. Solo por pura fuerza de voluntad pudo mantener latiendo el corazón del chico y regenerando la sangre, pero finalmente incluso eso fallaría. Había una manera, una escasa posibilidad, pero requeriría un sacrificio y el zorro temía lo que le costaría. Naruto. Rugió Kurama mientras observaba cómo se desmoronaban las alcantarillas a su alrededor. No podemos morir así. Habían derrotado a su mayor enemigo, pero el ataque final había destruido todo el lado derecho de la cabeza de Naruto. Las lesiones físicas podrían repararse, eso no era un problema para Kurama, pero las enormes cantidades de chakra necesarias para hacerlo, al mismo tiempo que mantenía a Naruto con vida con tanta parte de su cerebro desaparecida, requerirían que Kurama sacrificara parte de sí mismo. El mismo chakra del que estaba hecho podría usarse para curar a su huésped, pero nunca lo recuperaría y se vería disminuido por el sacrificio. ¿Estaba realmente dispuesto a renunciar a tanto de sí mismo por el joven? Habían sido enemigos, aliados renuentes y finalmente compañeros y amigos. No desde el sabio de los 6 caminos había Kurama respetado a alguien tanto como ahora respetaba a su huésped. Así que sí, haría el sacrificio si eso significaba que Naruto Uzumaki viviría, pero había algunos problemas que superar. El primer problema, quizás el más simple de abordar, sería asegurarse de que Naruto regresara como la misma persona que era antes. Kurama podía hacerlo, solo tenía que usar sus propios recuerdos de la vida de Naruto para reconstruir los recuerdos del chico. Sin embargo, eso llevó al segundo problema, el hecho de que Naruto había experimentado algunas cosas muy traumáticas en los últimos meses y Kurama temía que sus propios recuerdos de los eventos cambiaran a Naruto para peor. Pensó que sería mejor si Naruto no recordara esas cosas, al menos no de inmediato. Naruto siempre podría enterarse de ellas más tarde, de personas que pudieran explicárselas mejor en lugar de aprenderlas de un zorro viejo y hastiado que, ciertamente, a veces le importaba un bledo.
Sí, mejor que Naruto olvidara esas cosas por ahora, una lesión en la cabeza era una excusa perfecta para no recordar unos meses de su vida. El tercer problema, y quizás el peor de todos, era el simple hecho de que usar tanto de su chakra para salvar a Naruto probablemente causaría problemas importantes al joven. Naruto no solo nunca volvería a ser normal, sería más que humano después de que todo esto terminara, bien podría terminar convirtiéndose en medio demonio o posiblemente en algo completamente diferente. Ni siquiera mencionemos el hecho de que Kurama podía detectar que había varios sellos extraños por toda el área circundante y, aunque no podía verlos, podía decir que todavía estaban activos. No tenía forma de saber qué sucedería cuando se expusieran a su chakra en tan altas cantidades. No es que importe una mierda, gruñó el zorro. O lo hago, o ambos estamos muertos. No es realmente una elección. Fuera de la mente de Naruto, una joven trabajaba frenéticamente para salvar al joven de la muerte. Había estado forzando su chakra en la herida de su cabeza durante un tiempo, agradecida de que su corazón aún latiera, pero estaba exhausta y el tiempo estaba en su contra. Lo estaba perdiendo, al hombre que amaba, y no podía imaginar un mundo sin él. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que no había ningún otro ser vivo cerca de ellos, nadie a quien pudiera pedir ayuda. Mientras sentía desvanecerse lo último de su chakra utilizable, dejándola al borde del desmayo, decidió que era mejor morir con su amor que vivir sin él. Así que, colocando suavemente su cabeza en su regazo, sacó un kunai de la bolsa en su muslo y se preparó para unirse a Naruto en la muerte. La punta de la hoja sobre su corazón, esperando el instante en que su respiración se detuviera para que viajaran juntos, se sorprendió cuando la mano de Naruto se levantó y le quitó la hoja del pecho. Por favor, no hagas eso, dijo una voz tan profunda, tan malevolente, que ella se estremeció al ver el ojo restante de Naruto abrirse para revelar que era rojo y rasgado como el de un gato. Si haces eso, no estará muy feliz cuando despierte. ¿Kyuubi? Preguntó la joven, aterrorizada de que el demonio finalmente hubiera tomado el control del hombre que amaba. Por favor, no me lo quites. No tengo intención de hacerlo, muchacha, respondió el zorro a través de los labios de Naruto. De hecho, haré todo lo que esté en mi poder para traerlo de vuelta. ¿Por qué? Kyuubi pareció pensarlo por un momento antes de responder. Solo he respetado a dos personas. Naruto y otra. No estaba en mi poder salvar a la otra, pero sí está en mi poder salvar al cachorro. Así que lo haré. ¿Y tú qué ganas con eso? Preguntó ella, temiendo cuál podría ser el costo de la vida de Naruto. Nada, respondió el zorro mientras su chakra comenzaba a filtrarse por las heridas de Naruto. De hecho, soy yo quien está pagando el precio por esto. Cuando esto termine, seré una sombra de mi antiguo yo, mientras que él será algo más de lo que era antes. Seguirá siendo él, no puedo hacer nada al respecto, pero físicamente habrá cambiado. Ahora ella estaba preocupada y preguntó. ¿Cómo lo cambiarás? ¿No le has hecho suficiente ya? Quería ser libre, respondió la bestia, aumentando su temperamento. Era realmente mucho pedir, ser libre y vivir una vida como yo quisiera en lugar de estar enjaulado. ¿Puedes decir honestamente que no habrías luchado contra tu carcelero si hubieras estado en mi misma posición? Bajando la cabeza, odiando la respuesta que tenía que dar, asintió. Sí, habría luchado. Entonces puedes entender que lo que estoy haciendo ahora lo hago por mi propia voluntad, sacrificando parte de mí mismo para devolverle a Naruto lo que le he quitado en el pasado, dijo el zorro, cerrando el ojo de Naruto. Ahora, déjame hacer lo que necesito. Te sugiero que te alejes de aquí, lo más lejos que puedas, porque será peligroso estar cerca. ¿Me prometes que me lo devolverás? Abriendo el ojo una vez más, Kyuubi miró a la hermosa joven. Prometo que no me rendiré, tal como él no lo haría. Ahora te pido una promesa. Si fracaso, tú tampoco te rendirás. Vivirás tu vida y serás feliz, porque incluso si fracaso, él te estará cuidando y esperando después de que hayas vivido una vida larga y feliz. Prométeme esto, por su bien. Lo prometo, susurró ella, inclinándose y besando la mejilla ensangrentada de Naruto antes de escabullirse de debajo de él y volverse para correr. No te atrevas a rendirte. Con eso, ella se dio la vuelta y corrió. Corrió tan rápido como pudo, lo cual no era tan rápido como de costumbre porque ya había usado todo el chakra que podía permitirse. Fue una lucha, una batalla constante, para mantener sus piernas en movimiento hasta que finalmente no pudo más y, tropezando, se estrelló contra el suelo.
Mirando por encima del hombro, se sorprendió de lo lejos que había viajado, casi 500 metros si su suposición era correcta. Esperaba que fuera lo suficientemente lejos, pero mientras la oscuridad la reclamaba y se deslizaba hacia la inconsciencia, oró a Kami para que le devolviera a su amor. Cualquiera que estuviera observando desde la distancia habría visto la repentina bola de chakra demoníaco rojo que apareció alrededor del cuerpo de Naruto Uzumaki. Lo que también habrían visto fueron 7 sellos que de repente brillaron en blanco y formaron un segundo sudario alrededor del cuerpo de Naruto. Duró varios minutos antes de que la cegadora luz blanca se desvaneciera, sin dejar nada detrás. Naruto se había ido, al igual que una gran sección del suelo a su alrededor. Todo lo que quedaba era un cráter, de aproximadamente 100 metros de ancho y 50 metros de profundidad, pero sin rastro de Naruto por ninguna parte. A varios cientos de metros del cráter, una joven dormía. No se despertaría hasta un día completo, pero soñaría. Soñó con un niño de ojos azules zafiro y cabello dorado, riendo y sonriendo en un mundo diferente al suyo. En ese mundo, él era un héroe, tal como lo había sido en este. Encontraría camaradas para luchar a su lado y una mujer a quien amar que lo viera por quien realmente era. En el sueño, luchó contra ejércitos terribles y locos solitarios, pero siempre luchó para proteger a aquellos que consideraba preciosos. Con el tiempo, el sueño le mostró que llegó a considerar precioso el mundo entero. Lo único que no le mostró fue que el joven alguna vez se rindiera. Cuando despertó al día siguiente, encontró el cráter donde Naruto había estado y lloró por lo que pudo haber sido, pero recordó su promesa. Llevó la noticia de la victoria de Naruto sobre sus enemigos de regreso a su aldea, diciéndoles a todos que él había muerto para que ellos pudieran vivir. Algunos lo tomaron más difícil que otros, pero todos sintieron que el mundo era un poco más frío y oscuro sin Naruto allí para alegrárselos. Les contó a todos los que preguntaron sobre el intento de Kyuubi de salvarlo y cómo había fallado, asegurándose de que todos se dieran cuenta de que, al final, el llamado monstruo había dado su vida intentando devolverles a Naruto. Pasaron varias semanas cuando varias jóvenes estaban revisando las cosas de Naruto y encontraron el contrato de invocación de sapos escondido debajo de su cama. Lo llevaron al nuevo Hokage y le preguntaron qué debía hacerse con él. El Hokage decidió que, en aras de la seguridad de la aldea, se debería seleccionar un nuevo invocador de sapos. Al principio, la decisión fue recibida con algunos argumentos bastante acalorados, pero finalmente se seleccionó a un joven genin. A muchas personas les recordó a los 2 invocadores anteriores, ya que era el último de su clase, pero mostraba un potencial notable. Cuando el Hokage abrió el pergamino para permitir que el chico firmara, varias de las personas presentes lanzaron un grito ahogado al ver lo que vieron. El nombre de Naruto, que debería haberse vuelto negro al morir, todavía estaba rojo, aunque parecía descolorido. Se instó al chico elegido para firmar el contrato a que se diera prisa y lo hiciera, para que pudieran preguntar a los sapos qué significaba esto. Pasaron semanas antes de que el chico pudiera invocar algo más que un renacuajo, pero cuando lo hizo, el Hokage pidió instantáneamente que el pequeño sapo llevara un mensaje al monte Myoboku de que necesitaban hablar con uno de los sapos ancianos. Llevó un tiempo, y una gran cantidad de dulces, pero finalmente los ancianos fueron invocados. Se negaron a hablar al principio, insistiendo en que su nuevo invocador fuera probado primero, una prueba que afortunadamente superó, antes de hablar de lo que sabían. Lo que tenían que decir sorprendería a muchos y daría esperanza a otros. El chico no está muerto, dijo Pa con una sonrisa. Está demasiado lejos para que podamos alcanzarlo, pero sigue vivo. ¿Dónde podría estar? No tengo idea, ya que está más allá de cualquier lugar al que podamos llegar. Aún así, si lo conozco, está luchando la buena batalla incluso ahora. ¿Pueden traerlo de vuelta? Preguntaron el Hokage y varias otras personas a la vez. Pa solo sacudió la cabeza con el ceño fruncido. No, ya no podemos alcanzarlo. No se preocupen por el chico, el gran sabio sapo dice que está donde necesita estar y que su tiempo aquí ha terminado. Esa noche, una joven se sentó en el techo de su casa mirando las estrellas con una sonrisa en su rostro. Aunque le entristecía que nunca más lo volvería a ver, estaba feliz de que Naruto siguiera vivo allí afuera, en algún lugar. Solo esperaba que dondequiera que estuviera, fuera feliz y viviera una buena vida. Mientras se quedaba dormida esa noche bajo las estrellas, soñó con Naruto y sus aventuras. Lo vio convertirse en el hombre que siempre supo que podía ser y sonrió sabiendo que él nunca se rendiría. Fiel a su promesa, ella tampoco se rindió nunca. Nota del autor. Te dejo a ti descubrir quién era la joven.
Yo ya lo sé, pero ella no tendrá un papel en esta historia, así que imagina a tu antojo. Esta historia ya está terminada, así que no te molestes en dar ideas o sugerencias de parejas, ya que este prólogo fue lo último escrito. Espero que disfruten, agárrense fuerte para lo que espero sea un viaje divertido. Zris. Capítulo 1. Extraño en una tierra extraña. Así no era como Naruto había planeado que resultara su vida. No, de ninguna manera había pensado que terminaría en una situación como esta. Si esto era el más allá, estaba realmente decepcionado porque no había un suministro interminable de ramen ni ninguna señal de las personas que había perdido y esperaba volver a ver algún día. Más bien tenía sentido que este fuera el más allá, si recordaba que estaban en una guerra y supuso que podría haber muerto luchando, aunque eso era un poco demasiado suave para sus gustos. A decir verdad, había esperado morir de deshidratación después de una maratón sexual de una semana que incluyera a Sakura, Hinata y Shion. Desafortunadamente, eso nunca sucedió, maldita sea la suerte, y Naruto ahora se encontraba en un lugar extraño que no se parecía en nada a su hogar. Nada estaba bien, ni los sonidos, ni las vistas, ni siquiera los olores. Todo parecía haber tomado un pequeño desvío con respecto a la realidad justo después de que él y su compañero Kurama, más conocido como Kyuubi, se unieran para librar la última batalla. Los detalles eran un poco confusos, de hecho, una buena parte de los últimos años eran confusos o simplemente faltaban. Naruto había despertado tendido en medio de una gran zona boscosa, pero era un bosque extraño considerando que podía escuchar el sonido de máquinas a lo lejos y todo parecía demasiado cuidado para ser natural. Efectivamente, después de trepar a los árboles y subir tan alto como pudo, Naruto se sorprendió al descubrir que estaba en medio del pueblo más grande que jamás había visto. El lugar hacía que Amegakure pareciera diminuto en comparación, con edificios que se elevaban tan alto en el cielo que uno o dos de ellos parecían tocar las nubes. Era una locura para él que alguien pudiera construir algo tan grande. Lo que también lo volvió loco fue el olor. El aire era espeso, casi aceitoso, y dejaba un regusto en la boca como una mezcla de goma quemada y alcantarillado. Casi se podía ver el aire a tu alrededor, tan lleno de humo y vapor, sin mencionar el olor abrumador a gente. Oh, sí que había gente. Podía oírlos desde donde estaba, y eso era a unos 200 metros de la carretera pavimentada más cercana. Era suficiente para darle dolor de cabeza, por no mencionar el hecho de que, por primera vez en su vida, ni siquiera la idea del ramen le parecía buena. Simplemente le revolvía el estómago como la leche mala que a menudo tenía en su refrigerador. Naruto había pasado una semana escondido en el extraño bosque tratando de averiguar qué estaba pasando antes de que recordara el secreto de entrenar con sus clones. Desde que se despertó en este lugar, Naruto había tenido dificultades para recordar claramente lo que le había sucedido en los últimos años. Todo estaba claro para él hasta su regreso a Konoha después de su viaje de entrenamiento con Jiraiya, pero después de eso había vacíos cada vez mayores en sus recuerdos que no podía explicar. No muchas cosas asustaban realmente a Naruto, excepto las historias de fantasmas y Sakura en esa época del mes, pero la idea de que estaba perdiendo la memoria lo aterraba. Estaba revisando su pergamino de viaje cuando encontró su diario. Jiraiya le había dicho el día después de que partieran para el viaje de entrenamiento de 3 años que todo el mundo debía llevar un diario, y luego le entregó a Naruto un libro naranja encuadernado en cuero con nada más que páginas en blanco. Todas las noches durante los siguientes 3 años había escrito sus pensamientos sobre el día y un resumen de lo que había aprendido. Después de su regreso a Konoha, había continuado la práctica ya que parecía darle una forma de enfocar su mente y sus pensamientos, dándole una cierta medida de paz. Así, sentado en un árbol en medio de un extraño bosque artificial, Naruto leyó sobre su propia vida durante los últimos años. Se rió y lloró mientras los recuerdos regresaban lentamente a él, al menos más de lo que tenía antes. Solo una vez pensó en quemar el diario, temeroso de leer más, y eso fue con el conocimiento de que su mentor y padrino había muerto. Lloró esa noche, probablemente la primera vez que podía recordar haber llorado de verdad desde que era un niño pequeño. Cuando despertó a la mañana siguiente, se prometió no olvidar a Jiraiya y hacer todo lo que estuviera en su poder para hacer realidad el sueño de paz del hombre. Naruto terminó de leer su diario, agradecido de haber escrito con tanto detalle sobre su entrenamiento y las cosas que había aprendido en los últimos años. Guardó el diario y comenzó a planificar qué hacer ahora. La información era la clave, así que necesitaba aprender dónde estaba y qué estaba pasando. Solo enviando clones para que aprendieran lo que pudieran sobre su ubicación, Naruto pasó gran parte de los siguientes días entrenando en secreto por la noche.
En ese tiempo, aprendió que este era un lugar mucho más rudo y menos educado de lo que jamás había visto antes. De los 50 clones originales que había enviado a reconocer, a 5 les dispararon, a 2 los apuñalaron, a 3 casi los roban unos bandidos, y a 2 los manosearon varios hombres y mujeres por igual. Fue un poco aterrador, por decirlo menos. Por suerte, la segunda tanda de clones tuvo mejor suerte y él se estaba haciendo una idea de cómo actuar en este mundo. No muy lejos de su ubicación actual, los clones se habían topado con una zona donde la gente hablaba una variación de uno de los idiomas que Naruto había aprendido durante su viaje de entrenamiento con Jiraiya. En el transcurso de la semana siguiente, Naruto, gracias a sus clones, pudo aprender el nuevo idioma y comenzar a obtener información sobre qué demonios estaba pasando. Al principio fue lento, dividiendo su tiempo entre entrenarse a sí mismo y haciendo que los clones se transformaran para parecerse a sus amigos y a la gente que había conocido durante sus viajes para aprender el nuevo idioma. Finalmente se sintió lo suficientemente cómodo como para sentir que era hora de que él personalmente saliera del bosque y entrara en este nuevo mundo. Una vez más, usando el Enge para disfrazarse, Naruto comenzó su nuevo viaje. Resultó que Naruto se encontraba actualmente en una ciudad llamada Nueva York, en el estado de Nueva York, en el país de los Estados Unidos de América. Cuando consiguió un mapa del lugar, casi se caga encima. El lugar era enorme, la ciudad sola era más grande que el país del fuego y, si mirabas el mapa más grande del país, podrías haber encajado los países elementales conocidos en la costa este de los Estados Unidos de América. La escala estaba más allá de todo lo que Naruto había manejado antes. Cuando se enteró de que la gente necesitaba máquinas para ir de un lugar a otro en un tiempo decente, comprendió plenamente que este no podía ser su mundo. Varios intentos de contactar a Kurama para pedir ayuda habían fallado. Solo cuando finalmente se aventuró en su paisaje mental, descubrió por qué. El zorro, o lo que quedaba de él, ahora tenía el tamaño de un cachorro y estaba tan profundamente dormido que ni siquiera gritarle al oído había logrado despertarlo. La otra gran diferencia eran las tuberías que representaban su chakra y el de Kurama. Donde antes habían sido grandes, quizás tan grandes como su cintura, ahora eran enormes. La más pequeña que encontró era más ancha que él de alto, y todas las demás eran más grandes que los troncos de árboles más grandes que jamás había visto. Era una locura, pura demencia, que pudiera tener tanto chakra en su sistema, pero la prueba estaba justo frente a él. Y para aumentar la locura, ahora tenía otros 2 conjuntos de tuberías, una verde y una blanca. Asumió que las verdes representaban el chakra de la naturaleza y las blancas representaban la combinación del suyo y el de Kurama, pero eso era solo una teoría hasta que el zorro despertara y se lo explicara. Pasaron otras 2 semanas antes de que Naruto se diera cuenta de que, tal como estaban las cosas, estaba mal preparado para sobrevivir en este nuevo mundo. La cruda verdad era que, a diferencia de su propio mundo, aquí iba a necesitar dinero y documentos de identificación si iba a funcionar en esta nueva tierra. El dinero no era un problema importante para él, considerando que tenía unos 500 ri de oro en su cartera, su buen y fiel Gama-kun, y otros 10.000 que había escondido en un sello en la parte posterior de su protector de frente. Un poco de investigación, no del tipo pervertido, había revelado que el oro puro valía mucho aquí en esta tierra, y eso le iba a funcionar bien. Una visita a una casa de empeño y la pérdida de 20 ri le habían valido casi $4.000 estadounidenses, apenas la mitad de lo que valían, pero no podía ponerse exigente si quería pasar desapercibido. Afortunadamente, se había subido a los tejados justo después de salir de la tienda, ya que el dueño había enviado a 2 matones tras él, claramente con la intención de recuperar el resto de las monedas de Naruto y el dinero del hombre. Lástima para ellos que él ya se había ido mucho antes de que pensaran en mirar hacia el tejado. Naruto estaba seguro de que podría haberlos manejado en una pelea directa, pero eso habría atraído una atención que no necesitaba, así que era mejor correr y esconderse por ahora. Como seguía viviendo en los árboles de Central Park, así llamaba la gente al bosque en medio de la ciudad, Naruto solo usaba su dinero para cosas que realmente necesitaba, como comida para llevar y artículos de tocador. Cuánto había extrañado el papel higiénico y la pasta de dientes. Ni siquiera le pidas que hable del jabón de baño y el detergente para la ropa. El descubrimiento de lo que era una lavandería automática seguía en lo alto de su lista de gracias Kami. Fue mientras lavaba la ropa una noche cuando conoció a su actual empleador. El señor Sasaki era dueño de un pequeño restaurante japonés cerca del parque que necesitaba urgentemente un repartidor.
Considerando que el japonés coincidía perfectamente con el idioma natural de Naruto y el hecho de que el viejo estaba dispuesto a pagarle en efectivo por su trabajo, el joven shinobi sintió que tenía suerte. A la tarde siguiente, estaba conduciendo una motoneta destartalada por Manhattan, entregando comida a oficinas y edificios de apartamentos. Esto le resultó útil porque la primera entrega de Naruto fue a una biblioteca. No cualquier biblioteca, sino la biblioteca más grande que jamás había visto en su vida. Esa noche, estaba viviendo en una habitación vacía en el lugar y sus clones estaban leyendo todo lo que podían conseguir durante todo el día, cada uno transformado en una persona al azar que Naruto veía por la ciudad. Jiraiya le había dicho que el conocimiento era poder, y Naruto pensó que esta era una señal de Kami de que era hora de aplicar ese consejo. Leyó todo lo que cayó en sus manos, podría haber ido en contra de su naturaleza básica, pero no siempre obtenías lo que querías. Desde obras maestras de la literatura hasta tabloides de mala calidad, Naruto lo leyó. La historia de este mundo, la memorizó. Tratados científicos sobre las teorías más esotéricas, los absorbió. Le tomó 2 meses y más clones de los que había gente en la ciudad, pero leyó todo el contenido de la biblioteca, incluyendo varios de los libros raros guardados de la vista pública. Lo que aprendió fue a la vez maravilloso y desgarrador, pero al final valió la pena, ya que al menos ahora tenía una idea de lo que necesitaba hacer si iba a vivir en este mundo. El primer paso fue crearse un pasado y obtener documentos de identidad. Eso no sería tan difícil si cobraba algunos rimas y encontraba a la gente adecuada. Le llevó otro mes establecer los contactos que necesitaba. Encontrar el tipo de personas adecuadas fue fácil, ya que, al igual que en su mundo, las figuras del submundo que necesitaba siempre eran fáciles de encontrar si sabías dónde buscar. Agradecido de nuevo por el entrenamiento de Jiraiya, Naruto intercambió dinero y favores por la documentación que necesitaba. No estaba entusiasmado con trabajar para señores del crimen, pero con la aplicación adecuada de habilidad Ienge, pudo salirse con la suya con su moral intacta e incluso impidió que algunas personas inocentes tuvieran que sufrir. Al final, Naruto era el orgulloso propietario de un conjunto de documentos de identificación que al menos le permitirían alquilar un apartamento en lugar de vivir en un ático polvoriento. Fue entonces cuando la conoció a ella. Acababa de alquilar un estudio relativamente bonito en el Bronx y estaba en proceso de mudarse cuando fue atropellado por una mancha negra y naranja con cabello largo y rubio y ojos azules. Una disculpa gritada mientras la joven corría por la calle fue todo lo que obtuvo de ella en ese primer encuentro, pero algo dentro de él le dijo que debería saber quién era la misteriosa chica. Apartó el pensamiento hasta más tarde ese mismo día, cuando estaba mirando los buzones en la entrada. El nombre que figuraba para el apartamento 4A, el que estaba justo enfrente del suyo, era N. Namikaze. De acuerdo, eso despertó su interés considerando que ese era el apellido de su padre, pero fue la pequeña figura chibi al lado del nombre lo que le llamó la atención. Era la diminuta figura femenina con la gran sonrisa, 2 coletas y haciendo una señal de paz lo que realmente le hizo preguntarse qué demonios estaba pasando. Esa noche, después de terminar de arreglar su apartamento y preparar un poco de ramen para la cena, Naruto subió por la escalera de incendios hasta el tejado. Puede que no pudiera ver las estrellas tan bien aquí como en Konoha, pero en el tejado había paz y eso tenía que contar para algo. Acababa de terminar su ramen cuando oyó que alguien abría la puerta de acceso a la escalera. Sin estar seguro de si realmente le estaba permitido subir al tejado, Naruto se lanzó a un rincón sombrío y esperó a ver quién venía. Para su sorpresa, era la misma chica que lo había atropellado más temprano ese día. Lo que fue aún más sorprendente fue que la reconoció. Vaya que sí la reconoció, ya que la había visto de cerca y en persona en muchas ocasiones. Allí, la ilusión hecha carne, era una mujer que era la encarnación perfecta de su primer jutsu original, el Sexy no Jutsu. Era de su altura, con cabello largo y rubio, recogido en 2 coletas, que aún le llegaban a la cintura. Sus ojos eran una combinación perfecta con sus propios ojos azul zafiro, aunque los suyos parecían mucho más grandes que los de él. Mientras su rostro era tosco y cuadrado, el de ella era suave y con forma de corazón. Donde él era de hombros anchos y musculoso, ella era esbelta y bien formada. Muy bien formada, considerando los ajustados pantalones cortos de ciclista negros y la camiseta ajustada que llevaba, que dejaban muy poco a la imaginación. Habría pensado que todo el conjunto estaba pintado si no hubiera visto el dobladillo de su camiseta moverse hacia arriba y hacia abajo mientras se acercaba al centro del tejado.
Era realmente extraño ver una versión femenina de sí mismo que no fuera uno de sus clones caminando por ahí. La observó durante varios minutos mientras ella se sentaba en uno de los muretes de ladrillo, mirando al cielo y suspirando mucho. Estaba a punto de escabullirse cuando ella empezó a hablar. Incluso con sus sentidos mejorados, al principio no pudo oírla, pero luego empezó a hablar más alto. Se asustó bastante cuando empezó a hablar con alguien, pero un momento después lo comprendió. Estaba hablando con sus padres y, por lo que parecía, llevaban mucho tiempo muertos. Algo más que parecían tener en común. Bueno, me despidieron otra vez, estaba diciendo, lo suficientemente alto como para que Naruto la escuchara. Mi jefe se puso un poco manotas esta tarde y decidió que el lugar donde sus manos debían estar era en mi trasero. No iba a soportar eso, así que me lancé y le di un puñetazo en la nariz. Le rompí esa maldita cosa y lo dejé tirado en el suelo, llorando como una perra mientras le arrojaba mi blog de pedidos y me dirigía a mi casillero. Para cuando me cambié y salía por la puerta, él estaba gritando que estaba despedida y que nunca más trabajaría para él. No estoy segura, pensé que se había dado cuenta de que renuncié, pero despedida funciona igual de bien. Parece que voy de nuevo a la oficina de desempleo. Espero que no estén demasiado decepcionados conmigo, chicos. Pareció pensar en algo mientras volvía a mirar el cielo. Ah, y realmente necesito encontrar al tipo al que atropellé esta mañana. Me siento muy mal por eso, pero iba con prisa y solo pude decir lo siento mientras corría por la calle. No lo vi bien, pero me parecía familiar, además de lindo. Mamá, lo juro, solo le vi la espalda un momento, pero tiene los hombros más anchos que he visto nunca. Hablando de atractivo. Naruto se sonrojó al escuchar eso, decidiendo que sería bueno desaparecer antes de escuchar algo que realmente lo avergonzara. Naruto nunca fue un firme creyente en Kami, o el destino, o nada de eso, y quizás lo que sucedió a continuación fue su forma de decir, sí, existimos. Estaba a punto de saltar del lado del edificio y regresar a su apartamento por la puerta principal cuando su pie resbaló en algo y se encontró tendido de bruces en el tejado. El chillido que siguió a su resbalón fue seguido un segundo después por el sonido de alguien zambulléndose detrás de algo. Naruto levantó la vista y encontró dos coletas asomando por encima de la pared donde la chica había estado sentada un momento antes. ¿Sabes? Puedo verte, dijo con una risita mientras se sentaba. Lo siento mucho por haberte asustado. Verás, acabo de mudarme hoy y no sabía si nos permitían subir aquí, así que me escondí cuando te oí subir. Estabas teniendo un momento privado y no quería interrumpirte, así que iba a irme y dejarte tu privacidad. Desafortunadamente, mis pies decidieron que necesitaba tumbarme y olvidaron mencionárselo a mi cabeza. Lo siento. Todo esto le salió de la boca en una larga exhalación mientras se sentaba y se frotaba la nuca, sintiéndose más que un poco avergonzado. Básicamente, soy un idiota, y lo siento. Me iré. Espera, llamó ella mientras él se levantaba y se giraba para irse. ¿Quién eres? Volviéndose con una expresión de vergüenza, Naruto respondió. Lo siento, olvidé los modales que mi Ba-chan intentó enseñarme. Mi nombre es Naruto. Naruto Uzumaki. Como dije, acabo de mudarme hoy. Creo que ya nos conocimos esta mañana, aunque tenías un poco de prisa en ese momento. La joven finalmente asomó la cabeza por encima del muro, permitiendo a Naruto verla mejor. Notó que sus coletas estaban colocadas por encima y un poco detrás de sus orejas, dándole un aspecto joven e inocente. También notó que su flequillo caía, cubriéndole casi por completo los ojos, lo que le hizo pensar que se escondía detrás de ellos. Tenía una pequeña nariz linda que casi rogaba a alguien que le besara la punta. Llevaba un pequeño ceño fruncido en sus labios carnosos, que Naruto notó que eran de un rosa oscuro natural. Con todo, era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Parte de su mente le recordó que era idéntica a él cuando usaba el Sexy no Jutsu, que fue lo único que le impidió enamorarse de ella en ese mismo instante. Lo siento mucho, dijo ella, con una voz que parecía envidiable para un ángel. Llegaba tarde. Realmente no quise atropellarte. Oye, yo también he llegado tarde 1 o 12 veces, así que no te preocupes, respondió Naruto al instante, preguntándose por qué sentía las mejillas calientes cuando ella le sonrió. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Olvídalo de esta mañana y de esta noche. Caminando hacia ella, y bajo la luz de la luna, Naruto le tendió una mano a la joven con una cálida sonrisa en su rostro. Como te dije, soy Naruto y vivo aquí ahora. ¿Cuál es tu nombre? La joven jadeó al verlo, sus mejillas se oscurecieron bajo la luz de la luna mientras se ponía de pie y tomaba la mano de Naruto.
Esto sonará extraño, pero casi tenemos el mismo nombre. Mi nombre es Naruko. Naruko Namikaze y es un placer conocerte, Naruto. ¿Namikaze?, preguntó él, palideciendo al oír el nombre. El apellido de mi padre era Namikaze. Naruko pareció un poco sorprendida por esa noticia, diciendo: vaya, pensé que era solo un nombre inventado. ¿Quieres decir que es una familia real? ¿Crees que estamos relacionados? Probablemente no, ya que creo que la familia de mi padre era de un pueblo aislado en Japón, respondió Naruto, preguntándose una vez más sobre las posibilidades de que ella fuera una versión femenina de él en este mundo. Aún así, podemos ser amigos, así que eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Pasaron varias horas en el tejado esa noche hablando. Compartieron trozos de sus vidas, sorprendidos de lo mucho que tenían en común y, aunque Naruto no pudo contarle todos los detalles de su vida, pudo compartir algunos. Resultó que ambos eran huérfanos, como él había pensado. Los padres de Naruko, Shinji y Orohime Namikaze, habían muerto cuando ella solo tenía 1 año. La familia había estado viviendo en Hawái poco antes del nacimiento de Naruko y había decidido vacacionar en Nueva York poco después de su primer cumpleaños. Desafortunadamente, hubo un accidente automovilístico y ambos padres murieron. Como no tenía otros parientes consanguíneos, Naruko fue puesta en hogares de acogida hasta que tuvo edad suficiente para solicitar la emancipación cuando cumplió 16 años. Como tenía dinero de sus padres para vivir, se mudó al apartamento donde aún vivía y terminó la escuela secundaria localmente. Después de graduarse, recibió una beca para asistir a la Universidad de Long Island, especializándose en danza y teatro. Desafortunadamente, aunque pudo vivir fuera del campus y ahorrar dinero allí, su beca había sido recortada debido al presupuesto y tenía que trabajar por las noches para pagar su matrícula. Al ritmo que iba ahora, temía que tendría que abandonar los estudios, ya que el dinero de sus padres se acabaría pronto y luego tendría que trabajar solo para pagar el alquiler, olvidándose de la escuela. Naruto, en un raro momento de comprensión, abrazó a Naruko cuando ella empezó a llorar y encontró su repentino agarre alrededor de su cintura más apretado que cualquier cosa que Tsunade o Sakura hubieran logrado. Mientras ella se recomponía, Naruto le contó su historia. Le explicó que había nacido y crecido en un pequeño pueblo de Japón, y que solo recientemente había llegado a Estados Unidos. Le contó cómo él también era huérfano, sus padres habían muerto en un incendio apenas 1 hora después de su nacimiento. Se saltó los detalles más desagradables de su infancia, limitándose a decirle que había vivido solo la mayor parte de su vida. Naruko se rió cuando él le contó que nunca prestaba atención en la escuela, principalmente porque pasaba mucho tiempo haciéndoles bromas a las personas que se lo merecían, pero que a medida que crecía se dio cuenta de que tenía una habilidad para aprender las cosas más rápido que otras personas. Finalmente, le contó cómo su pueblo había sido destruido por un desastre natural, un terremoto, y eso lo había llevado a venir aquí. Me fui tan rápido que ni siquiera sabía a dónde iba hasta que llegué aquí, dijo con una sonrisa triste, sabiendo que era una media verdad. Cuando finalmente me orienté, viví con los pocos ahorros que pude traer conmigo, pero eso no durará para siempre. Él realmente quería contarle más, decir medias verdades y mentiras completas simplemente no le sentaba bien, pero la verdad lo habría hecho sonar como un loco. Así que, le contó sobre su vida en Nueva York desde su llegada. Le contó cómo había encontrado trabajo y perfeccionado sus habilidades lingüísticas con la ayuda del señor Sasaki y los clientes a los que entregaba. Ella comentó que su inglés sonaba casi perfecto, salvo por algunas cosas apenas perceptibles. Luego le contó cómo estaba tratando de encontrar su lugar en el mundo y cómo quería ayudar a la gente, pero simplemente no sabía cómo quería hacerlo. Naruko, quien aún no lo había soltado y ahora estaba acurrucada en su pecho, admitió que a veces pensaba en formas de ayudar a la gente, pero simplemente no sabía qué podía hacer. Soy solo una chica que resulta ser buena bailando, murmuró, su voz sonaba espesa como si se estuviera quedando dormida. Me gustaría hacer más, pero ¿qué puedo hacer? No es como si fuera una superheroína. Naruto bajó la vista para encontrar a Naruko felizmente dormida en sus brazos. Sonrió mientras la observaba dormir. Dándose cuenta de que era bastante tarde, Naruto la levantó en sus brazos y la llevó estilo nupcial por la escalera de incendios hasta su ventana. Se dirigió a su apartamento, invocando un clon para que le abriera la puerta, pero cuando intentó la puerta de su apartamento, descubrió que estaba cerrada con llave. Envió al clon a su ventana, esperando que estuviera abierta, pero el clon se disipó, permitiéndole ver que la ventana estaba bien cerrada.
Ahora, normalmente habría hecho que un clon forzara la cerradura y de ahí, pero como no quería asustar a Naruko, la única opción que tenía era que ella se quedara en su apartamento por la noche. Volviendo a su habitación, Naruto la acostó en su cama y la cubrió. Fue al armario, sacó una manta y una almohada de repuesto que había comprado ese mismo día y se dejó caer en el sofá. No era el sofá más grande del mundo, un hecho probado cuando sus pies colgaban del extremo, pero serviría para la noche. El último pensamiento en su mente mientras se quedaba dormido fue que, por primera vez, una chica estaba durmiendo en su cama y, desafortunadamente, él no estaba allí para disfrutarlo. Con ese pensamiento, se quedó dormido y disfrutó de una noche de sueños sobre Naruko y él caminando de la mano por los bosques de Konoha. A la mañana siguiente se despertó cuando alguien le estaba pinchando suavemente el hombro. Ahora, no era algo muy conocido, principalmente porque la situación nunca se había presentado antes, pero a Naruto le gustaba acurrucarse. Esto, combinado con años de instintos inculcados en él y después del pinchazo, agarró a la persona que lo molestaba, la acercó fuertemente a él y luego los cubrió a ambos con las sábanas mientras volvía a quedarse dormido. Esto duró apenas un minuto, ya que la persona a la que acababa de abrazar logró controlar su rubor antes de poder girar la cabeza lo suficiente como para susurrarle al oído. Si no me sueltas cuando cuente hasta 10, tendré que quedarme así todo el día y nunca querré irme, dijo la voz de un ángel. Caliente, murmuró, medio dormido. Dormir ahora. Despertar después. Naruto, dijo la voz de nuevo. ¿Estás despierto? No, murmuró. La almohada hace ruido. La almohada no debería hacer ruido. Fue la risita lo que lo sacó del país de los sueños y lo trajo al mundo de la vigilia. Espera un minuto. Las almohadas no hablan y no tienen latidos. Oh, demonios. Abriendo los ojos a la fuerza, Naruto se encontró cara a cara con Naruko. El hecho de que estuviera tan cerca de su cara que podía contarle las pestañas fue un poco sorprendente. Añade a eso la sonrisa diabólica en su rostro, sin mencionar el sonrojo muy bonito, y estaba bastante seguro de que estaba a punto de meterse en un lío por esto. Oh, se le olvidó mencionar que una de las piernas muy largas y bien formadas de Naruko estaba actualmente apoyada sobre sus caderas y que su pequeño amigo estaba despierto y en posición de firmes. No ayudaba el hecho de que tenía una mano apoyada en su muslo mientras la otra la tenía rodeada por la cintura, lo que significaba que su bastante amplio pecho estaba firmemente presionado contra su costado, lo que no ayudaba al problema actual con su pequeño amigo. Por favor, no me mates, suplicó mientras retiraba lentamente sus manos de sus posiciones. Alegó estupidez y ser un dormilón bastante profundo por cualquier cosa que haya hecho. Lo siento. Oh, no lo sé, arrulló Naruko. Me ha gustado bastante, hasta ahora. Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué estoy en tu apartamento y por qué me desperté en tu cama? El hecho de que no se hubiera movido de su posición actual, de hecho, ahora estaba apoyando la cabeza en su pecho sobre el que trazaba pequeños círculos con los dedos, simplemente lo confundía muchísimo. Después de un momento de reflexión, un minúsculo instante, él volvió a envolver su brazo alrededor de su cintura, aunque no volvió a poner la otra mano en su muslo. En su lugar, colocó su mano libre sobre la de ella, impidiendo que trazara esas pequeñas espirales cuando entrelazó sus dedos con los suyos. Una vez más, esa pequeña parte de su mente que se preocupaba por las cosas le advirtió que ella era idéntica a él como mujer, aunque él la ignoró al instante. Te quedaste dormida en el tejado anoche y tu puerta estaba cerrada cuando bajé, explicó, disfrutando del olor de su cabello. Parecías muy cansada, así que simplemente te puse en mi cama y me desplomé en el sofá. Supongo que tiene sentido, murmuró ella. Es mi culpa, ya que cerré la puerta antes de subir al tejado. Pero si cerraste la puerta, ¿cómo ibas a volver a entrar? Preguntó él. Sin ofender, pero realmente no tienes bolsillos en esos pantalones cortos. Naruko se rió, soltándole la mano un momento antes de deslizarla hacia su cintura. Por un momento él pensó que iba a hacer algo para lo que no estaba seguro de estar preparado, pero secretamente deseaba mucho que lo hiciera. Aunque no hizo lo que él pensó que iba a hacer, sintió su mano moverse entre sus caderas un momento antes de que la volviera a subir y le mostrara que ahora tenía una sola llave. Su mente divagó sobre dónde debía haber estado esa llave, basándose en de dónde la acababa de sacar, y envidió a esa llave. Tienes razón, no tengo bolsillos en estos pantalones cortos, explicó con una pequeña risita. Eso no significa que no tuviera un lugar donde guardar mi llave. Los dos hablaron un rato, acurrucados en su sofá y hablando en susurros. Naruto se preguntó en secreto si así era tener un amante.
Momentos tranquilos pasados juntos sin intención de hacer nada más que simplemente estar juntos. Nunca había tenido algo así antes, al menos no que pudiera recordar. Había muchos espacios en blanco en su memoria que parecían crecer más y más grandes después de conocer a su madre cuando derrotó a Kurama. Sabía que había ganado la guerra, pero los detalles como a quién había luchado y cómo había ganado eran un completo blanco. Así que, por lo que sabía, en algún momento había tenido un momento como este antes, pero con Naruto a su lado en ese momento, se dio cuenta de que simplemente no importaba. Finalmente, se despidieron por el día, acordando verse de nuevo esa noche. Afortunadamente, aún era temprano, así que ninguno de los dos tuvo que faltar al trabajo o a las clases. Cuando Naruto se fue, le besó la mejilla antes de cerrar la puerta de su apartamento, dejando a un Naruto sonrojado en el pasillo con una sonrisa en el rostro que no se desvaneció en todo el día. Claro, había habido alguna mujer ocasional en su vida que lo había molestado, algunas incluso fueron bastante directas sobre lo que querían, como Shion. El problema era que Naruto era un despistado en ese entonces y, considerando cómo había ido su vida en su propio mundo, probablemente habría permanecido así hasta que alguna joven lo golpeara en la cabeza y lo obligara a darse cuenta de lo que estaba pasando. Fue solo al llegar aquí, a este extraño mundo nuevo, que se vio obligado a madurar y abrir los ojos. Era increíble lo que alguien podía aprender leyendo y con la vasta cantidad de libros que sus clones habían leído para él, Naruto había aprendido mucho. Había aprendido a ser una persona mejor de lo que había sido antes. Sobre todo, había aprendido que las mujeres podrían encontrar su ingenuidad linda al principio, pero eventualmente tenías que dar un paso adelante y hacer un movimiento o terminarías solo. Puede que no fuera el hombre que quería ser todavía, pero tenía la oportunidad de una nueva vida y no la iba a desperdiciar actuando como un bufón despistado. Esa noche, Naruto preparó la cena para ellos en su apartamento. Era un lugar pequeño y acogedor que parecía encajar perfectamente con ella, sin mencionar que a él le encantaba todo el naranja que ella parecía tener por todas partes. Fue solo cuando vio una foto de sus padres, un hombre alto con cabello castaño arena y una mujer más baja con cabello rubio y ojos azules, que soltó un pequeño suspiro de alivio, contento de que sus padres no se parecieran a los suyos. La idea de que ella pudiera ser la versión de él en este mundo lo había molestado todo el día, pero ahora parecía solo una casualidad tonta sobre su apariencia y su nombre. A esto se sumó el hecho de que cuando ella lo invitó a entrar, llevaba una falda negra ajustada hasta la rodilla, una blusa blanca ceñida con los 3 botones superiores desabrochados para revelar un toque de escote, medias negras con una costura en la parte trasera y tacones altos negros. Sí, estaba realmente contento de que sus padres se vieran completamente diferentes a los suyos porque los pensamientos que pasaban por su cabeza nunca deberían ser sobre alguien que pudiera estar relacionado con él. Gracias, Kami, murmuró mientras ella se acercaba y les traía algo de beber, el vaivén de sus caderas casi lo hacía babear. Las cosas se calmaron así por un tiempo. Naruto y Naruto alternarían noches en los apartamentos del otro punto preparando la cena y simplemente pasando el rato. Por un acuerdo tácito, no habían llevado su relación más allá de los abrazos y el beso ocasional en la mejilla. Ambos sentían que el otro era la parte que les faltaba y que siempre habían estado buscando. Los meses pasaron así y fue casi un año antes de que las cosas cambiaran, como siempre sucede. Naruto había intentado ingresar a la universidad, esperando que su identidad falsa se mantuviera y lo permitiera, pero cuando vio el tipo de información que querían, se vio obligado a abandonar la idea. Esto lo llevó a pasar cada vez más tiempo entrenando mientras Naruto estaba en la escuela. Sus clones nunca habían dejado de entrenar, pero ahora él también dedicaba varias horas al entrenamiento físico cada día. Curiosamente, apenas tenía que esforzarse para mantener su cuerpo en óptimas condiciones, ya que parecía que su cuerpo era simplemente más rápido y fuerte de lo que había sido antes. De hecho, si tuviera que medir su condición física ahora, tendría que decir que estaba muy por encima del nivel Kage. Cada día se esforzaba un poco más, y cada día se sorprendía al descubrir que las cosas con las que antes había luchado ahora le resultaban bastante fáciles. Su velocidad era fenomenal, superando cualquier cosa que hubiera logrado antes. En cuanto a su fuerza, seguía intentando encontrar su límite físico, pero aún no había encontrado uno. Dejó de intentarlo una noche cuando intentó levantar un coche aparcado y le resultó bastante fácil, casi demasiado fácil. Lo único que notó fue el más leve tirón en su chakra, casi como si su mente subconsciente estuviera canalizando chakra a su cuerpo sin que él tuviera que concentrarse en ello.
2 noches después encontró algo con lo que ponerse a prueba. Naruto estaba trabajando en un turno doble porque el otro repartidor había renunciado esa tarde. El señor Sasaki le ofreció a Naruto tiempo y medio, además de una bonificación por cada entrega a tiempo si solo él cubría hasta que el viejo pudiera contratar a alguien nuevo al día siguiente. Después de aceptar, Naruto llamó a Naruto para explicarle que no llegaría a casa hasta tarde y que no debería esperarlo despierta. Era su última entrega de la noche a un tipo que trabajaba en el teatro Apollo y Naruto quería terminarla lo más rápido posible porque tenía un mal presentimiento. Estaba saliendo del Apollo cuando su instinto le dijo que estaba en serios problemas. Efectivamente, la cosa más grande y fea que jamás había visto de repente empezó a destrozar el lugar. La criatura, de seguro no podía llamarlo un tipo considerando que apenas parecía humano, comenzó a atacar cualquier cosa que se moviera, ya fueran personas o coches. Moviéndose tan rápido como pudo, Naruto comenzó a agarrar personas y ponerlas a salvo. 2 veces tuvo que saltar frente a coches que volaban hacia inocentes en la calle. Sorprendentemente, los coches no le causaron ningún daño, aparte de romperle la ropa en un par de lugares. Estaba empezando a cabrearse cuando algo golpeó el suelo detrás de él. Un momento después, otra enorme criatura salió del suelo y atacó a la primera. Naruto se alejó de ese punto, no queriendo interponerse entre los dos. En cambio, se movió por el área asegurándose de que nadie saliera herido, nunca dándose cuenta de que todo estaba siendo observado desde múltiples ángulos por varias agencias gubernamentales diferentes. Para cuando Naruto llegó a casa esa noche, estaba destrozado. Por último recuento, había salvado a más de 200 personas de ser aplastadas, quemadas o algo peor. Eventualmente había hecho unos 50 clones para ayudarlo a contener el daño antes de ir a buscar a las 2 criaturas que habían causado todo el caos en primer lugar. Todo había terminado, salvo el llanto, cuando las encontró, así que, con la pelea terminada, se subió a los tejados y se apresuró a casa. Llamó al señor Sasaki y le explicó que su scooter había sido destruido. Naruto esperaba que el viejo no lo despidiera. Afortunadamente, todo había salido en la televisión, así que su jefe aceptó la historia y declaró que prefería que Naruto estuviera vivo y el scooter muerto en lugar de al revés. Desafortunadamente, fue entonces cuando entró por su puerta y encontró a Naruto llorando en su cama. Parecía que ella también había estado viendo las noticias y sabía que Naruto estaba en esa zona. El hecho de que su ropa estuviera hecha jirones, pero él seguía intacto fue suficiente para satisfacerla de que estaba vivo, pero el beso que le dio fue lo que realmente lo confirmó. Esa noche, después de que Naruto se durmiera en sus brazos, Naruto comenzó a pensar en lo que quería de esta nueva vida. Hasta ahora no había hecho mucho, aparte de aprender a conducir un scooter y entregar un montón de comida china a domicilio por toda la ciudad. Se dio cuenta de que, como a menudo le había pasado en el pasado, estaba desperdiciando una oportunidad de ser una mejor persona. Había leído todo el contenido de la Biblioteca Pública de Nueva York, pero ¿había hecho realmente algo con ese nuevo conocimiento? No, había ignorado la mayor parte, centrándose solo en las cosas que podían usarse inmediatamente. Estaba siendo un cabeza hueca otra vez, y esta vez no tenía a nadie a quien culpar. No era de extrañar que la gente se hubiera frustrado con él en sus años más jóvenes, seguía pasando por alto el hecho de que solo era tan hábil o tan débil como se permitía ser. En este momento, era débil porque no había usado las herramientas que tenía a su disposición. Mientras miraba a Naruto, hipnotizado por la vista de ella, se dio cuenta de que quería ser más de lo que jamás había sido antes. Quería ser un buen hombre, no solo un chico con potencial. Voy a mejorar, Naruto, susurró mientras finalmente cerraba los ojos y comenzaba a dormirse. Ahora tengo una razón. Punto de vista de Naruto. Este punto de vista inspirado en ello, interpretado por Martín Solveig y Dragonete. Naruto estaba apoyada en la puerta, escuchando hasta que oyó que la puerta del pasillo de enfrente se cerraba antes de chillar y empezar a saltar por la habitación. Naruto no solo era el chico más lindo que había conocido, sino que era tan increíblemente amable que la dejó sin palabras. Claro, se había asustado un poco cuando despertó en una habitación extraña, pero el hecho de que estuviera completamente vestida y él estuviera dormido en el sofá en lugar de en la cama con ella era una buena señal de que nada había pasado. Oh, y no olvidemos cuando intentó despertarlo y él la atrajo a sus brazos. Esos brazos increíbles, unidos a un pecho que simplemente gritaba sexy incluso con una camiseta. No estaba bromeando cuando dijo que se habría quedado allí todo el día si hubiera podido. Por primera vez en su vida se había sentido realmente segura.
Había vivido en múltiples hogares de acogida antes de cumplir los 18. Algunos de ellos eran geniales, pero otros habían sido menos que estelares. Cuanto mayor se hacía, peor era, especialmente si había hombres o chicos en la casa. Había perdido la cuenta de las veces que alguien en una de sus familias había intentado insinuarse. Había llegado al punto en que básicamente había renunciado a los hombres, pensando que obtendría que empezar a jugar para el equipo de casa o simplemente acostumbrarse a cenar sola el resto de su vida. Luego conoció a Naruto y todo cambió. En una noche y parte de una mañana, él ya había cambiado por completo su perspectiva de la vida. Y luego, por supuesto, le había besado la mejilla. Lo besé. Chilló, aún saltando por la habitación mientras recordaba la sensación de sus labios sobre la piel de él. Una parte de ella quería volver corriendo allí y llamar a su puerta hasta que respondiera. Luego lo besaría de verdad, pero eso podría hacerla parecer demasiado ansiosa. Otra parte esperaba que él fuera quien llamara a su puerta, que fuera él quien la hiciera perder el equilibrio y la besara. Se sonrojó al pensar en eso mientras tomaba ropa limpia y se dirigía al baño. Naruko estaba segura de que hoy necesitaría una ducha extra larga. Una hora más tarde, cuando se dirigió a clase, debatió si llamar a la puerta de Naruto, pero logró detenerse y dirigirse a clase. Eso no significaba que pudiera pensar en otra cosa ese día mientras asistía a clases y más tarde iba a buscar un nuevo trabajo. Tuvo mala suerte en el frente laboral, pero pudo hacer algunas compras y decidió ir a casa y preparar la cena para ellos. Naruko era una cocinera bastante decente, Dios sabe que se le había exigido que hiciera suficiente para sus diversas familias de acogida, así que eso no era un problema. Sin embargo, quería causar una verdadera impresión en Naruto, y los pantalones vaqueros holgados, la sudadera descolorida y las kets gastadas no iban a causar la impresión que quería. Mientras empezaba a hervir fideos para el fettuccine Alfredo que estaba preparando para esa noche, se dirigió a su armario para ver qué tenía disponible. Gimió al darse cuenta de que no había lavado la ropa esa semana, dejando su armario bastante vacío, salvo por algunas cosas sueltas. Fue entonces cuando recordó la falda y la blusa que había comprado para una entrevista de trabajo que se había frustrado. El atuendo consistía en una falda lápiz negra hasta la rodilla que había comprado en una tienda de segunda mano, una blusa blanca que había comprado cuando trabajaba de camarera en un restaurante más elegante y su par favorito de tacones altos que no se había puesto en años. Corriendo de vuelta para ver el agua de los fideos, cogió la ropa y se dirigió al baño. Está bien, bragas de abuela y un sujetador sencillo, esto no va a funcionar con este atuendo, gruñó mientras se quitaba la ropa y se miraba al espejo. Saliendo corriendo del baño, se detuvo bruscamente frente a su cómoda, hurgando en su cajón de ropa interior como una loca, buscando la ropa buena que guardaba al fondo. El negro estaba descartado, ya que el sujetador se vería a través de la blusa. Para citas posteriores, no para las primeras. El azul bebé era lindo, demasiado lindo considerando que tenía pequeños lazos blancos y encaje, así que no era exactamente lo que buscaba. Eso dejaba dos opciones: ir sin nada y usar solo las bragas de encaje blanco que tenía, o podía usar el pequeño sujetador de encaje blanco que apenas le cubría los pezones. Sacándolo y mirándolo, Naruko recordó el día que lo compró y por qué. Naruko estaba a unas semanas de cumplir 16 años e iba a ser dama de honor de la única hija biológica de sus padres de acogida, Emily. Emily tenía 18 años, 7 meses de embarazo, era fea como el pecado y se casaba con el chico de fraternidad borracho que la había dejado embarazada. También era una completa perra con Naruko durante los 2 años que vivió con ellos. 2 años de ser efectivamente una esclava para su familia y de intentar desesperadamente que las manos de su padre de acogida no la tocaran cuando bebía. Emily había querido que Naruko estuviera en la boda, no porque tuviera buenas intenciones genuinas, sino porque pensó que sería divertido avergonzarla. De las 4 damas de honor, cada chica tenía un vestido de diferente color que combinaba con el smoking de su acompañante. El vestido de Naruko había sido de un verde caca de bebé y la hacía parecer más una mujer sin hogar que cualquier otra cosa. Sabiendo que no podía salirse de la boda sin armar un escándalo, Naruko había aceptado. El día antes de la boda había decidido que si tenía que verse fea por fuera, iba a ser hermosa por dentro. De camino a casa desde la escuela el viernes antes de la boda, se detuvo en el centro comercial local y se dirigió a una de las tiendas de ropa más bonitas de allí. Había visto el sujetador de encaje blanco y las bragas de tanga a juego en un contenedor de liquidación en la parte trasera de la tienda y decidió que eran exactamente lo que necesitaba.
El conjunto de lencería le quedaba un poco grande en ese momento, algunos imperdibles habían solucionado el problema en ese momento, y mientras se miraba al espejo al día siguiente, había sonreído, sintiéndose verdaderamente hermosa por primera vez. Al día siguiente, se quedó allí, su cabello un desastre gracias al estilista que su hermana había contratado para peinarlas, su vestido aún parecía una mierda, y todos la miraban como si fuera una desgracia, pero Naruko solo sonrió para sí misma. No importaba cómo se viera por fuera, ella era hermosa por dentro. Sí, necesito esto esta noche, dijo, agarrando un nuevo paquete de medias, y se dirigió de nuevo al baño para terminar de arreglarse. No tardó mucho en arreglarse y, una vez vestida, se giró para mirar el espejo de cuerpo entero que había en la parte trasera de la puerta del baño. Se veía hermosa, incluso si era solo ella quien lo decía. Ahora, alrededor del espejo había docenas de pequeñas notas adhesivas de varios colores. Cada una tenía un mensaje diferente que leía con regularidad para compensar las cosas que le habían dicho a lo largo de los años. Normalmente las leía todas las mañanas, pero esta mañana había tenido prisa, olvidándolas por completo. Las notas de colores parecían muy alegres, pero representaban su intento de olvidar algunos de los días más oscuros de su vida. Eran sus afirmaciones positivas y eran parte de lo que la mantenía cuerda. Soy hermosa. Soy inteligente. No soy un bicho raro. No estoy gorda. A la gente sí le gusto. Soy talentosa. Soy una buena persona. Encontraré a alguien que me ame. Al leer la última, Naruko se detuvo y sonrió mientras la tocaba con los dedos y sonrió. Su última familia de acogida siempre le había dicho el día que se mudó que nunca encontraría a nadie que la amara, y esa había sido la frase que más parecía perseguirla. Ahora, habiendo conocido a Naruto, esperaba que esa nota en particular se despegara pronto de su espejo. Había sentido una conexión con él la noche anterior y de nuevo esa mañana. Su sonrisa le había llenado el estómago de mariposas y le había hecho revolotear el corazón. Claro, había algunos obstáculos que tendrían que superar, a saber, el hecho de que ella no era exactamente normal, pero eso era algo con lo que podría lidiar con el tiempo. Después de todo, acababa de conocer al chico, así que contarle todos sus secretos en la primera cita no estaba entre sus prioridades. Con el tiempo, podría confiarle todo, pero no ahora. Por ahora, solo quería ver si él era el indicado. El tiempo lo diría. Con una sonrisa en su rostro, Naruko salió del baño y se dirigió a su puerta. Hora de causar una impresión. Nota del autor. Bienvenidos a mi nueva historia. Recientemente estaba leyendo un manga de Naruto mientras veía la película de los Vengadores y esta idea me surgió. Lanzando la cautela al viento, aquí está. Un crossover entre Naruto y los Vengadores. Dado que hay tantas cualidades similares entre Naruto y los diversos miembros de los Vengadores, parecía una mezcla perfecta. En cuanto al emparejamiento, sí, Naruto es la pareja de Naruto. No están relacionados, pero como lo descubre se revelará más adelante. No creo que ella sea una Mary Sue, siendo tan imperfecta como cualquier otra persona. ¿Naruto la ve perfecta, a pesar de sus defectos? Seguro que sí, porque esa es la naturaleza del amor. Todos los puntos de vista añadidos al final de los capítulos fueron inspirados por diferentes canciones y los listaré cada vez. No son mini songfics. De todos modos, esta historia ya está completa, solo estoy volviendo para pulir un poco antes de publicarla. Ahora tengo tiempo para tenerlos todos listos para ustedes, así que los capítulos deberían publicarse bastante rápido, quizás uno al día durante unos días. No prometo nada, ya que a la vida no le gustan las promesas arrogantes como esa, pero podemos esperar. Se agradecen las reseñas y las llamas se usarán para forrar la caja de arena de mi gato. No estoy realmente escribiendo esto para ustedes, sino para mí. Quería ver si podía hacerlo y lo hice. Basta por ahora. ¡Hasta luego! Zis.